la palabra del Señor, cuando uno se pone delante de Él y la lee con detenimiento, porque eso es lo que nos pasa muchas veces. La leemos de corrido y no prestamos mucha atención. Por supuesto que hay que orar y que el Señor nos muestre, ¿no? Pero es como que en un momento se abre un abanico y después uno tiene muchas cosas para decir. Porque la palabra del Señor no es palabra de hombre, ¿no? Y el pasaje que leyó nuestro hermano Julio es el pasaje paralelo de este pasaje, no hay otro. Y en el pasaje que leyó nuestro hermano no está esta mención a este milagro que hizo el Señor, pero dice que había multitudes de personas que llevaban distintos enfermos, ¿no? Como dice, cojos, mancos, ciegos, sordos, y no nombra este milagro. Pero acá en Marcos lo nombra como decir, 1 entre 1000, así que eso nos indica ya que tenemos que prestar mucha atención a cómo el Señor hizo este milagro, porque acá hay una enseñanza. El Señor toma un milagro de muchísimos que se hacían y lo describe en detalle. Entonces, hay una enseñanza para nosotros en esta manera de obrar del Señor, que no se sometía a ninguna, no tenía una forma particular de sanar. Sabemos que a veces hablaba, a veces tocaba a los enfermos, a veces no hacía nada y se sanaba. Así que el Señor no se ataba a una forma específica, pero acá hizo esto, ¿no? Podemos ver primeramente en el versículo cómo lo hizo a esta sanidad, a este milagro. En el versículo 33, podemos leer el 32, porque la gente llevan a este hombre, dice, y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano encima, es decir, que ellos ya vienen con algo pensado para que el Señor los sane, que le ponga la mano encima. El Señor no hace nada de eso. Eso también nos habla, ¿no? Que muchas veces nosotros pensamos cómo el Señor va a obrar, o nos parece que tenemos algo pensado que el Señor va a hacer, y el Señor generalmente hace algo totalmente distinto a lo que nosotros estamos pensando. Y efectivamente acá el versículo 33 dice, y tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Primeramente lo pone aparte de la gente. ¿Cómo era este hombre? Sabemos, era sordo y tartamudo, si no podía escuchar. ¿Y qué tiene que haber para que un milagro se efectúe? Una sanidad o algo que el Señor, a quien vamos o le llevamos a una persona, el Señor tiene que obrar. ¿Qué es lo que tiene que haber? Fe tiene que haber. Sabemos que el Señor dice en un pasaje, cuanto a sus familiares que estaban ahí, dice, no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces el sordo, el Señor podía hablarle, pero no iba a escuchar nada. Entonces ahí comienza la experiencia por la fe. Y dice, tomándole aparte de la gente, metió sus dedos en las orejas de él. Lo primero que necesitamos es la fe, y la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero el Señor, como dice acá, mete los dedos en las orejas. ¿Cómo puede hacer una persona para meter los dedos en las orejas de otro? No puede hacerlo con una sola mano, ¿no es cierto? Tiene que tener una mano muy grande para... Entonces tienen que ser las dos manos que el Señor pone en los dedos de esta persona. Eso nos indica que en lo que dice el versículo 33 no lo hizo todo a la misma vez, sino que lo hizo en dos partes. Primero mete los dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. Escupió, ¿cómo escupió? ¿Escupió en su mano y tocó su lengua? ¿O escupió en la lengua y lo tocó? No sabemos. Lo que sí sabemos es que primero puso las manos en los oídos y después lo tocó. O sea que lo hizo en dos etapas. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de un orden. Que Dios tiene un orden para hacer las cosas. Primero por el oído y después lo que sale de la lengua. Primero la fe y luego la conducta, luego la conversación. La palabra de Dios muchas veces habla del hablar de las personas
dice la conversación, pero también se refiere muchas veces a la conducta. Se traduce igual conducta o modo de vivir o manera de vivir como conversación. Eso nos habla de que nosotros primero la palabra de Dios tiene que entrar por el oído y eso hace un efecto en el corazón y luego se traduce en la conducta. Eso es la experiencia del cristiano. Entonces esto nos habla de eso, ¿no? Que este sordo no podía oír la palabra de Dios. Es lo primero. A veces somos sordos para oír la palabra del Señor y eso impide que cambie nuestro corazón y eso impide que cambie nuestra manera de vivir, nuestra conducta. Fijémonos que siempre hay un orden en este pasaje. Como leímos el 33, dice, metió sus dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua. El versículo 35, luego fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua. Podemos explicarlo desde la parte científica, ¿no es cierto?, que muchos trastornos del habla son causados por el oído. Ahí estuve preguntando a una médica que también es por el cerebro. El cerebro capta lo del oído y luego por eso muchas personas no hablan bien a causa del oído. Pero más allá de eso está la experiencia espiritual, que tiene que comenzar por el oído, por la palabra de Dios. Y eso es una gran enseñanza espiritual, porque la salvación comienza por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por el oír el hombre se perdió, ¿no es cierto? Ahí en Génesis viene la serpiente y el hombre presta atención. Con que Dios os ha dicho, pone un manto de duda sobre la palabra de Dios. Pone la palabra de Dios en tela de juicio, porque hasta ahí el hombre estaba en completa comunión y perfección con Dios. Con que Dios os ha dicho. Y después la mentira, no moriréis. Así que como el hombre se pierde por oír, también Dios lo salva por el oír la palabra de Dios. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Limpia nuestro corazón la palabra y nos hace cambiar la conducta. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios continuamente, cada día. Por eso necesitamos venir a la casa del Señor, para entender la palabra, por el entendimiento, para cambiar nuestro modo de vivir, nuestra manera de vivir, nuestra conversación. Siempre hay un orden en Dios, y este es el orden en que nuestro corazón puede cambiar. Puede ser consolado, puede ser confortado, fortalecido, primeramente escuchando. ¿Cuántas veces venimos a la casa del Señor con voces en nuestro corazón? Con malos pensamientos, con enojos, con ofendidos. Todo eso tiene que ser quitado para que la palabra de Dios haga una obra en nuestro corazón y así cambie nuestra conducta. Nunca podemos cambiar si nuestro corazón está lleno de voces que nacen de nuestro propio corazón carnal. Nunca podemos. La palabra de Dios nos sana, nos hace, así como nos hizo nueva criatura, a través de oír la palabra de Dios y aceptar el sacrificio de Cristo. También ahora como creyentes tenemos que afinar el oído cada día para que el Señor nos pueda bendecir. Así que en el versículo 33 nos da, el versículo 35 también, el orden, y en el versículo 34 el Señor después de hacer eso dice, y mirando al cielo. ¿Qué hace el Señor ahí? Ora, ¿no es cierto? Ora al Señor, y ahí vemos el oído del Señor también, porque el Señor está clamando para que el Padre le diga, ¿qué va a pasar? Y mirando al cielo gimió o suspiró el Señor, acostumbrado a estar en medio del dolor. Gimió y le dijo, Efata, la palabra aramea, que es decir, sea abierto. ¿Qué es lo que tenía que ser abierto? El oído. Lo primero, el poder del Señor para abrir el oído espiritual, el oído físico, podemos decir, porque tenía un problema, pero el oído espiritual también, para que este hombre creyera y se produjera el milagro.
Y después dice, al final del 35, y hablaba bien. Hablaba bien. Así que ese es el orden, siempre la palabra del Señor. El Señor tiene que abrir nuestro oído para hablar bien, para, como dice también Pedro, habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Antes de conocer a Cristo, nuestra conversación era vana, era vacía, porque el Señor aún no nos había abierto el oído. La fe es por el oír, dice Romanos 10, 17. Y también ahí, en Romanos, mismo capítulo, versículo 10, como dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Vemos siempre el orden, ¿no? Creemos a la palabra del Señor. El Señor de esa manera puede cambiar nuestro corazón. No hay otra forma. Si el Señor no quebranta nuestro corazón a través de oír su palabra. Y después dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Ahí está el comportamiento, la manera de vivir. ¿Cómo hablo yo? Hablo con la boca, pero también hablo con los hechos. Así que para que yo cambie en mi manera de vivir, en mi conversación, tengo que escuchar la palabra del Señor. A veces hablamos con los hechos, ¿no es cierto? Por ahí decimos una cosa y hacemos otra. Ahí también estamos hablando. Y muchas veces hablamos mal, porque no nos hemos detenido a escuchar al Señor. Vamos a leer en Mateo 12, un poquito más atrás. San Mateo capítulo 12, versículo 34. El Señor le decía a los fariseos, ¿no es cierto? Página 17 del Nuevo Testamento. Generación de víboras. Como dijimos, ¿no? La obra de Satanás. Generación es nacimiento. El hombre nació como hijo del diablo cuando escuchó la palabra de la serpiente, ¿no? Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acá tenemos. Necesitamos primero escuchar para después hablar, para después hacer. Vamos a leer también ahora en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés 5, página 697 del Antiguo Testamento. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Nos damos cuenta, acá Salomón, ¿no? El hombre a quien Dios, más dio sabiduría, nos muestra la receta, lo que nosotros necesitamos. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿cómo vengo a la casa de Dios? Dice, guarda tu pie. Tengo que venir con reverencia porque vengo a escuchar a Dios, más allá del hermano que tenga que predicar. Vengo a escuchar a Dios, entonces tengo que venir para oír. Acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Necio es aquel que dice, no hay Dios, ¿no es cierto? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando venimos con pensamientos nuestros, con voces nuestras en nuestro corazón, es porque, aunque seamos creyentes, estamos viviendo como si no creyéramos en el Dios que tenemos, porque no saben que hacen mal. Fíjense el versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Qué importante para nosotros, ¿no? Primero el oído, después
el modo de vivir, de acuerdo a lo que hemos oído de Dios. Santiago 1:19, no lo lean, lo conocemos, que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse. Interesante, ¿no? Pronto para oír significa rápido. Rápido para oír. ¿A dónde tengo que correr? A la palabra del Señor. Porque estoy todo el día escuchando distintas voces. Prendo la radio, la televisión, mi propia voz, mi propia naturaleza de pecado que sigue estando, aunque soy un hijo de Dios. Entonces tengo que ir corriendo a oír, rápido. Sea rápido para oír, tardío para hablar. Tardío significa lento. ¿Cuántas veces, no? Somos rápidos para hablar. O somos rápidos para hacer algo sin escuchar la voz de Dios. Tardío para hablar, tardío para irarse, lento para irarse. ¿Qué es airarse? Enojar. ¿Cuántas veces me enojo? Escucho mi propia voz y me enojo. ¿Por qué? Porque no me detuve a escuchar la voz del Señor. Así que vemos algunos textos, ¿no? Pero ¿cuántos podríamos citar de que nos hablan de ese orden, ¿no? Primero escuchar al Señor, después obrar. Y el ejemplo, como siempre, ¿quién nos lo da? El Señor. El Señor fue el primero que escuchó. Vamos a leer Salmo 40. El salmista acá, hablando del Señor, no en profecía. Salmo 40, página 593. Profetizando que el Señor Jesús tenía que venir a salvarnos, ¿no? A salvar al hombre. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y presente no te agrada. Ningún hombre puede hacer ningún sacrificio, nada para llegar a Dios. No hay nada que le agrade porque el hombre está en pecado. Entonces, por más religiosos en el mal sentido de la palabra que seamos, no podemos agradar a Dios. Y acá es una revelación. Sacrificio y presente no te agrada, le dice el Hijo, el Señor Jesucristo, al Padre, que escuchó la voz del Padre. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Cuándo fueron abiertos los oídos del Señor? Antes de la fundación del mundo, de la eternidad, cuando Dios ve al hombre que ya sabe que va a caer. Entonces el Padre dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? El Hijo escuchando la voz del Padre, y el Padre y el Hijo respondiendo a lo que escucha, ¿no? Heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué podemos hacer? Qué necio el hombre, ¿no? Que intenta, mediante sus buenas obras, mediante su manera de entender a Dios, sin escuchar atentamente, agradar a Dios. Por eso todas las religiones no es el cristianismo verdadero, son por obra. Y ninguno puede decir, estoy seguro de la salvación. Lo único que nos da la seguridad es cuando escuchamos la voz de Dios. Y viene el Espíritu de Dios a nuestro corazón y nos da la seguridad de la salvación. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo. En el envoltorio o en la cabecera del libro está escrito de mí. El Hijo, ya sabiendo que va a haber un envoltorio a los rollos, ¿no? Se leía en la escritura en rollo. Está escrito de mí. Ya sabía que iba a estar escrito de él mismo, que le iba a anunciar, la escritura iba a anunciar a Cristo, ¿no? Versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Eso dice Cristo. La ley de Dios, la palabra de Dios y la necesidad de Dios de salvar estaba en el corazón de Cristo. Eso fue lo que lo llevó a venir, a buscarnos, a salvarnos. Pero esto también lo podemos aplicar a nosotros si somos hijos de Dios y hemos recibido el Espíritu Santo. Porque recibimos ¿a quién? No recibimos
cualquier cosa, no recibimos una fuerza, no recibimos al mismo Dios en nuestro corazón. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la ley de Dios esté en medio de nuestras entrañas. Y eso es lo que nos hace cambiar. Únicamente la transformación interior que comienza por oír. Dios nos invita a entrar a nuestro corazón y nosotros le decimos que sí. Y eso es lo que realmente nos puede cambiar, ¿no es cierto? Si no, no hay forma. Todas las dispensaciones, todas las distintas maneras en que Dios trató con el hombre hasta que llega a la iglesia, que es la esposa de Cristo, la que realmente tiene el amor de Cristo en el corazón. Por supuesto, después van a ser regenerados también, resucitados, todos, aún el pueblo de Israel, todos aquellos que han creído en otras dispensaciones. Pero la iglesia es la plenitud podemos decir nosotros, la ley, podemos decir lo mismo que Cristo acá, tu ley está en medio de mis entrañas porque está el Espíritu de Dios. Y por eso tenemos que cada día entregarnos al Señor para que también la otra voz, que es la de la vieja naturaleza que se levanta, sea llevada ¿a dónde? A la muerte, a la cruz. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Que todo el día yo voy a tener la voz de mi propia naturaleza de pecado que me va a hablar. Pero para no oírla tengo que llevarla en oración a la muerte, para oír la voz de Cristo. La única manera en que podemos andar. El Señor nos provee todo para tener completa bendición en el Señor. Completa victoria sobre el pecado. Pero nuestro oído tiene que estar, el oído humano viejo crucificado, muerto para oír la voz de Dios cada día. Acá tenemos lo que Cristo tuvo que hacer para eso. Y el primero que lo hace y nos da el ejemplo, ¿no es cierto? También en Isaías, un poquito más adelante, Isaías capítulo 50, Isaías 50, versículo 4, página 750. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzada. Despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. ¿Quién dice esto? Podemos decir Isaías, pero también en profecía lo dice Cristo. El Señor Jehová me abrió el oído para que oiga como los sabios. Y así, lengua de sabios también. Versículo 5, el Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Profecía de Cristo. Y después el hecho, ¿no?, de la cruz. Versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello. No escondí mi rostro de las injurias y esputos, porque el Señor Jehová me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. El Señor Jesucristo, oyendo la voz del Padre y diciendo voy, el Señor Jesucristo que va a la cruz sabía el sacrificio que iba a tener sabía que la cruz lo que le iba a producir. El dolor espiritual, moral en el alma, el dolor físico. Sin embargo, dice, sé que el Señor Jehová me ayudará. Continuamente, ¿no? El Hijo escuchando la voz del Padre para llegar a donde tenía que llegar, a la cruz. Puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Allí fue el Señor. Y nos da el ejemplo para nosotros también. ¿Cómo vamos a tener vida espiritual? ¿Cómo vamos a triunfar sobre el pecado si cada día no hacemos lo mismo que hizo el Señor? Poner nuestro rostro
con un lugar fijo, la cruz. Mirar a Cristo y decir, cada día tomo mi cruz para seguirte, Señor, porque sé que el Señor Jehová me ayudará, la fe, para confiar plenamente en la palabra del Señor. El Señor Jesús nos da el ejemplo, ¿no es cierto? Que el Señor nos bendiga. Vamos otra vez al pasaje, porque también para ver algunas cosas más. Marcos 7. Así que hemos visto el orden, ¿no es cierto? En que el Señor nos manda a vivir. ¿Pero para qué? Bueno, decimos, la cruz no nos gusta, ¿no es cierto? Porque nos tenemos que negar. Pero ahí está la bendición, porque después viene el gozo, ¿no? Acá tenemos, ¿qué más hizo el Señor? Vamos a volver a leer el versículo 32. Dice, y le traen un sordo y tartamudo. Así que acá hay algunas personas más que no hemos meditado. Hemos meditado en el milagro que el Señor hizo en este hombre. Pero, ¿cómo fue este hombre ahí, no? Dice, y le traen. O sea que hubo algunas personas que lo llevaron a este hombre ahí al Señor. Y en el pasaje que leímos primeramente, en Mateo, vamos a volver a leer Mateo 15, el pasaje que leyó Julio. Versículo 30, 15:30. Dice, y llegaron a él muchas gentes que tenían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los echaron a los pies de Jesús y los sanó. Así que nos habla no solamente de los enfermos, sino de las personas que llevaban a los enfermos, ¿no? Y dice, y los pusieron, tenían consigo, dice, mancos, ciegos, los pusieron a los pies de Jesús, los echaron a los pies de Jesús. ¿Y de qué nos habla esto? Que nosotros, como dijimos, hemos sido regenerados, hemos sido beneficiados por el Señor por el oír la palabra de Dios. Eso hace que nuestra conducta tenga que cambiar, nuestro modo de vivir. ¿Para qué? Para llevar almas al Señor. Porque fijémonos en estas personas que también son protagonistas de estos pasajes. Porque dice, y le traen a un sordo. Las gentes tenían consigo personas, ¿no? Mancos, ciegos. Dice, le traen al Señor. Así que acá habla de las personas que llevan las almas al Señor. El Señor se ocupó especialmente de estas personas. Porque ¿cómo sigue contando esta historia, no? Mateo 15. Vamos a Mateo 15. No sé si estábamos, pero bueno, vamos ahí. Mateo 15, versículo 31. Después que habla de estas personas, ¿no? Que los echaron a los pies de Jesús. Dice, de manera que se maravillaban las gentes, viendo hablar los mudos, los mancos sanos, andar los cojos y ver los ciegos, y glorificaron al Dios de Israel. Así que la bendición que implica, porque nosotros lo tenemos que aplicar a nuestra vida espiritual ahora, ¿no? Porque podemos decir, ahora no es tiempo de señales, ¿no? En ese tiempo, ¿qué hacía el Señor? Muchas señales y milagros para que vieran quién era Él, quién era el Cristo, era el Mesías, ¿no? Para eso era. Ahora no podemos decir que el Señor puede sanar y hacer señales hoy mismo, pero no es el momento, no es el tiempo. Ahora ya tenemos la revelación completa de las Escrituras. Está la iglesia, que es la que testifica de Cristo. Entonces ahora no vemos estos hechos que pasaba cuando estaba el Señor y los apóstoles. Entonces tenemos que aplicar esta enseñanza a nosotros ahora. ¿Nosotros qué tenemos que hacer ahora? Llevar las almas a los pies de Jesús para que se salven. Lo primero que hace la iglesia, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso hace que el Señor nos bendiga grandemente. Porque ¿qué le pasaba a esas personas? Dice, de manera que se maravillaban las gentes, viendo las cosas que el Señor hacía. Y no nos maravillamos cuando un alma
se convierte, es una maravilla. Y eso es la bendición que el Señor nos da, por trabajar para el Señor, por llevar alma a los pies del Señor. Y glorificamos a Dios, como dice acá, ¿no? Y glorificaron al Dios de Israel. Pero también vemos el amor del Señor ocupándose de esas gentes, de toda esa gente que habían llevado al Señor, todos esos enfermos, ¿no? Porque ¿qué hace el Señor después? No lo hemos leído, ¿no? Pero fijémonos cómo sigue esto, versículo 32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos a ayuno no quiero, porque no desmayen en el camino. Así que el Señor, ¿qué hace con aquellos que le sirven? Como hizo en esta oportunidad, ¿no? Mira su corazón y se conmueve. Dice, hace 3 días que perseveran conmigo. Y aplicándolo ahora a nuestra vida, a nuestra experiencia, ¿no? Si nosotros perseveramos en el Señor, quiere decir que cada día le buscamos, cada día oramos, cada día buscamos de llevar un alma a los pies del Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? Se va a conmover y nos va a cuidar. Por eso dice la palabra, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Muchas veces nos preocupamos de nuestras necesidades temporales, ¿no? ¿Qué comeremos o cómo progresaremos en nuestra vida? Nuestras necesidades materiales. Ocupémonos del Señor y el Señor se va a ocupar de nosotros. Eso es lo que el Señor siempre hace, ¿no? Acá hizo otro milagro, este no es el mismo que conocemos siempre, ¿no? Que es de los 5 panes y 2 peces. Esto es parecido, pero es otro. Lo hizo ahí en un monte donde leímos al principio que eran al lado del mar de Galilea. Pero es otro, no es el mismo. Y 2 veces hizo lo mismo. En este nos damos cuenta que es otro porque son 7 panes y algunos pececillos, ¿no? Y eran 4.000 personas, 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el otro caso eran 5.000 y eran 5 panes y 2 peces. Pero acá el Señor hace lo mismo. Milagro parecido. ¿Por qué lo hace? Porque el Señor se conmueve en el corazón, porque dice, hace 3 días que perseveran conmigo. Hermano, cuando llevamos un alma al Señor, o cualquier cosa que hagamos para el Señor no se va a quedar en deuda. Nos va a dar mucho más de lo que nosotros podemos hacer para el Señor. Vemos qué le pasó a estas almas. Se maravillaban del Señor, veían la gloria de Dios, glorificaban a Dios y el Señor se ocupó de ellos, de sus necesidades. ¿Cuántas veces las voces de nuestro corazón, no, bueno, tengo que hacer esto, no voy a la iglesia porque tengo que hacer esto, no puedo ocuparme de las cosas del Señor? Y es cierto, nos pasa muchas veces. Pero fijémonos en el Señor lo que quiere, que nosotros primeramente escuchemos su voz, para que después el Señor nos bendiga, se ocupe de las cosas que nos desvelan, ¿no? Las necesidades de aquí abajo. ¿Cuántas veces? Porque no tenemos la fe suficiente para dejar toda nuestra vida a los pies del Señor. Que el Señor nos bendiga, ¿no? Acá en Marcos 7, volvemos al pasaje anterior, versículo 37, termina diciendo, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quedemos con estas palabras, ¿no? Que decían la gente, bien lo ha hecho todo. El jueves en la reunión de oración decíamos cuando el pueblo se estableció en la tierra prometida, ¿no? Todo se cumplió. Este Dios tenemos, ¿no? Que lo hace todo bien y que todo se cumple. Ahora nos tenemos que preguntar nosotros, ¿aprenderemos a oír su voz? Porque ahí comienza la experiencia. ¿Aprenderé a oírle? Dios quiere que le escuche porque lo va a hacer bien todo y todo se va a cumplir. Que el Señor realmente nos bendiga para que
podamos irnos con esta pregunta, ¿no? Primero, escuchar la voz que dice acá, ¿no? Que decían esta gente, bien lo ha hecho todo, Dios hace todo bien, es perfecto, pero tengo que aprender a oír. Que el Señor nos bendiga y nos conmovamos ante el primero que escuchó, Cristo, ¿no? La voz del Padre, y estuvo dispuesto a venir a dar su vida por nosotros. Yo también tengo que estar dispuesto a oír, porque el Señor me quiere bendecir, pero tengo que ir al mismo lugar que fue Él, ¿no? A la cruz, al sacrificio. Sacrificar mi vieja naturaleza, mi naturaleza pecaminosa, para oír la voz del Señor. ¿Aprenderemos a oírle? Que el Señor nos bendiga, ¿no? Primero yo, aprender a oír la voz del Señor. El Señor nos bendiga. Dice así la palabra del Señor. Y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan y bendiciendo, partió y les dio. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y como hubieron cantado el himno, se salieron al monte de las olivas. Señor nos bendiga, vamos a participar de la cena. Voy a pedir a la